Muy bien, pasa a ustedes, muchas bendiciones. Continuamos ahora con el tema que habíamos empezado ya la vez anterior, pero esta vez vamos a hacer más bien una reflexión teológica. Este, y partimos en el fondo de la confesión de fe, ¿no? El Concilio de Nicea, hemos visto, define claramente de una vez la divinidad del Logos, la divinidad del Verbo o del Hijo. Y después del Concilio de Nicea viene el Concilio de Constantinopla primero en el año 385, donde se define la divinidad del Espíritu Santo. Por lo tanto, el símbolo de Nicea es ahora completado de alguna manera con esta afirmación explícita dentro de la confesión de fe de la divinidad del Espíritu Santo. Por eso este credo es más largo. Se llama niceno-constantinopolitano, una palabra un poco difícil, digamos, ¿no? Es el credo de Nicea, ampliado ahora con el primer concilio de Constantinopla. Sabemos que, entre paréntesis, el símbolo breve es el antiguo símbolo bautismal de Roma, ¿no? Llamado también símbolo de los apóstoles. Muy bien. Eh, el Espíritu Santo, digamos, si vamos a ver en la Trinidad, que ya lo hemos visto, hay una diferenciación de las tres personas, ¿no? Porque todo procede del Padre, todo es cumplido y actualizado por el Hijo, y todo alcanza al hombre y lo hace presencia y experiencia en el Espíritu Santo. Esto es el movimiento descendente, todo procede del Padre a través de Cristo, viene a nosotros y por la acción del Espíritu se hace experiencia de fe, ¿no? Y después nosotros en la oración, sobre todo en la misa, por ejemplo, siempre este movimiento, hacemos el movimiento ascendente, ¿no? Animados por el Espíritu, ya sea la comunión de la unidad del Espíritu en Dios, o sea, la iglesia, la comunidad orante como comunidad o unidad del Espíritu Santo, en eso nosotros a través de Cristo elevamos nuestra oración al Padre. Bien. Por eso dice San Agustín que el espíritu es aquel que libera a la creación de sus límites creaturales y la vuelve capaz de recibir a Dios. Y de esta manera el espíritu hace eficaz y realiza la acción del Padre y del Hijo, ¿no? Nosotros. Muy bien. Eh, Pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 259. Yo no lo voy a leer ahora, pero se lo remito para que ustedes vean como una especie de síntesis en eso. Como segundo aspecto podemos hablar de la comunión del Espíritu Santo. Es ante todo, como decíamos, desciende, es la comunión de la vida divina, que se nos da en Cristo. Porque dice San Pablo en 1 Corintios 9:1, porque Dios es fiel. A Él los llamó, a ustedes los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y esto tiene base sacramental. En 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Por lo tanto, la comunión de la vida en Cristo es sacramental. Y el Espíritu es el que en la concepción de San Pablo, por lo menos, es el vínculo más íntimo y más profundo de la relación personal entre el Padre y el Hijo. Es el vínculo más profundo y más íntimo de la relación personal entre el Padre y y por ende entre Dios Trino y los fieles y nosotros. El Espíritu es el principio entonces activo y dinámico de la comunión. Esto que se da en la realidad íntima de Dios trinitaria se hace efectivo en nosotros a través de la fe y del bautismo. Por eso en la liturgia, si uno presta atención, siempre todo va dirigido al Padre a través de Cristo en la unidad del Espíritu Santo. Esa unidad, como dije, es la unidad trinitaria y la unidad al mismo tiempo de la misma iglesia como unidad del Espíritu. Muy bien.
Otro aspecto que podemos mencionar aquí es el Espíritu Santo y la espiritualidad cristiana, algunos puntos simplemente, ¿no? Y al respecto, Pablo habla de la ley del Espíritu. La ley del Espíritu que consiste en siempre en la acción y en la moción interior, digamos, del Espíritu. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu que da la vida me libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Podemos relacionar esto con el profeta Ezequiel. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Todavía acá en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, no hay, digamos, una noción del espíritu como persona divina, sino que es simplemente el poder divino, ¿no? Este, la acción de Dios. ¿M? Arrancaré de su corazón el corazón de piedra, les daré un corazón infundiré mi espíritu en ustedes, es el poder divino, ¿m? Que transforma. Haré que sigan mis preceptos y observen y practiquen mis leyes, ¿no? Bueno, tenemos que aclarar acá el término de ley. ¿Por qué ley es la ley del espíritu, por ejemplo, que habla San Pablo? Es un término analógico, ¿no? Está tomado de la ley civil, ¿m? Leyes que hacen o los parlamentos, ¿no? Etcétera, o si no de la ley física, ¿m? La ley de la gravedad, etcétera, digamos, ¿no? Pero es un término acá analógico. Cuando hablamos de la ley del espíritu no se entiende de esa manera, sino que podríamos decir es un especie de el orden de la realidad divina en la realidad humana, cómo actúa Dios a través de su Espíritu en nosotros, ¿m? O en la iglesia. Esto sería un poco el término ley, digamos, como tal, ¿no? Bueno, y esto es el fundamento, evidentemente, de toda la espiritualidad cristiana y también a lo que San Pablo llama la ley de la libertad. Es la ley de la libertad cristiana, que se opone a la ley de la esclavitud. Ley de la esclavitud sería el vivir de acuerdo a la fe y a todo lo que exige, nada más que porque está mandado, ¿no? Nada más que por cumplir preceptos. Esto es algo puramente ritual, digamos, ¿no? En cambio, la ley de la libertad es la posibilidad que nosotros podamos obrar autónomamente de acuerdo a la voluntad de Dios en última instancia, ¿no? O sea, eh, el hecho, en el fondo, la acción del Espíritu, que ilumina, que, digamos, hace arder espiritualmente el corazón, que es el amor, en última instancia, pero todo se sintetiza en eso. Entonces, esa es la ley del Espíritu. Por lo tanto, el cristiano, animado realmente por el amor divino, va a realizar espontáneamente todo esto que tal vez los preceptos y las normas le son útiles para otros, ¿no? Que no tienen esa misma, digamos, espiritualidad o esa misma concepción o vivencia de la fe. El cristiano obra autónomamente, libremente, porque está totalmente de acuerdo con la realidad divina, con la voluntad divina por la acción del Espíritu. San Pablo dice en el Romanos 8:5, en efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. Vivir según la carne significa vivir simplemente en base a criterios meramente humanos nomás. ¿M? Eh, en cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual, lo que proviene del Espíritu Santo. Espiritual no como opuesto a cuerpo, sino cuando hablamos de espiritual siempre nos referimos a una característica o operación del Espíritu Santo. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. ¿Mm? Por lo tanto, se da un contraste entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, los que están animados entonces por el Espíritu Santo. ¿Mm? Bueno, entonces gracias a esta realidad espiritual el cristiano es capaz de obrar espontáneamente el bien sin necesidad de una ley exterior que le indique lo que debe o no debe hacer. Basta leer 2 Corintios 3:17.
¿Mm? Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu, allí está la libertad. O en Juan 8, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, o sea, es la revelación de Jesús, y esta revelación o esta verdad los hará libres. Podríamos ejemplificar esto con el tema de la pedagogía de San Pablo en este tema, porque San Pablo siempre se preocupó para que sus fieles, los cristianos, pudiesen, digamos, obrar autónomamente, sin necesidad de que se les esté diciendo si esto está bien o esto está mal. Entonces, la pedagogía de San Pablo siempre consiste, cuando hay una consulta, un problema o algo por el estilo, no suele decir hagan esto o aquello o hagan aquello. Él se basa siempre en dos principios. Primero sería un recto conocimiento, lo que sería la formación en la fe, ¿no? El conocimiento, la doctrina. Y después el segundo principio es la caridad. Por ejemplo, en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios le consultan a San Pablo si un cristiano puede ir a estos banquetes rituales que se hacen en los templos si es invitado. Era muy común esa costumbre de un grupo de familiares o amigos, iban a un templo y le hacían un sacrificio al Dios y después que quedaban comiendo, digamos, de la parte de este sacrificio ahí en el templo. Entonces la consulta es que si un cristiano puede participar de eso. Y San Pablo no le dice ni sí ni no. Él dice, primero, los ídolos no son nada. Si los ídolos no son nada, tranquilamente ustedes pueden participar ahí, porque el ídolo no es nada, hay un solo Dios. Pero, y acá viene el segundo criterio, si casualmente pasara por allí un recién convertido a la fe y te ve a ti sentado ahí en el templo, puede ser inducido a pensar de que has abandonado la fe y has vuelto al paganismo y eso puede inducirlo a él también a querer volver al paganismo. Entonces no. Fíjense cómo la ley del espíritu que habla San Pablo es una ley de libertad, pero supone recto conocimiento y supone al mismo tiempo el amor, la caridad, el respeto por el hermano, porque el que ama, evidentemente, dice San Pablo, ya tiene la ley, cumple la ley entera, porque nadie va a hacer daño a quien ama, digamos, ¿no? Bueno, otro aspecto que podemos mencionar acá de la espiritualidad, digamos, espiritual, por decir, es la filiación divina. Vivir con esta idea de la filiación divina, pero filiación dice solamente origen o nacimiento. Jesús dice, pero yo lo llamo amigos. Entonces, la filiación verdaderamente, con la acción interior del Espíritu, puede transformarnos más que hijos en amigos precisamente. Y la filiación en ese sentido, la amistad supera a la filiación porque entra y transforma a la persona. La filiación es algo objetivo, pero la amistad es algo que penetra más en la persona, digamos, ¿no? Y el Espíritu Santo entonces inspira este tema también del amor, de la filiación y de la amistad, no solamente en los individuos, sino también en la comunidad, porque también la comunidad es la unidad del Espíritu Santo, ¿no? Y luego otra característica es el hecho de que el Espíritu, dice la Sagrada Escritura, es el anticipo de la vida futura. Son las arras del Espíritu, dice el apóstol San Pablo. ¿Qué son las arras? Es un anticipo, no es una prenda. Por ahí en algunas traducciones aparece, creo que es una prenda de la vida futura. No, la prenda es algo que yo empeño y que recobro cuando voy a pagar. Acá no. Las primicias o las arras son algo que ya anticipa lo que voy a recibir. No tengo nada que devolver, porque ya tengo parte de lo que voy a recibir, es decir, la vida futura, la realidad escatológica, etc. Bueno, todo este conjunto de cosas fundamenta la gran esperanza cristiana. La gran esperanza cristiana de estar animados por este poder de Dios en nuestra vida y que al mismo tiempo es ya como un anticipo de la vida escatológica, de la vida futura.
Y esto fundamenta, como diría el Apocalipsis, la hipomoné, que no es paciencia como se traduce habitualmente. Tal vez no tengamos otra palabra, pero sino que hipomoné significa aguante, porque estar debajo, ¿no?, de algo que permanece, estar debajo sosteniendo la esperanza es entonces que fundamenta este aguante en la vida presente, en las dificultades, en los problemas, etcétera, ¿no? Y bueno, y quisiera hacer una observación final, que la acción del Espíritu en nosotros y en la Iglesia no es algo perceptible de forma sensible, no es algo sensible. Puede darse el caso de que personas muy piadosas, se concentren individualmente o en grupo, ¿no?, con mucha piedad, que hay una emoción interior, que ocurren ideas o cosas y que eso se atribuye al Espíritu Santo y no. Siempre que estemos moviéndonos en un campo sensible, todo eso es nuestro. Son nuestros sentimientos, son nuestras ideas, nuestras ocurrencias. Porque el Espíritu Santo no es, se percibe solamente en los efectos de la vida cristiana, en los efectos ya sea en la vida evangélica del creyente o de la iglesia. Porque el Espíritu Santo, como ya dijimos cuando hablamos de la inspiración de la Escritura, que la acción del Espíritu no es algo sensible, psicológicamente perceptible, sino que nosotros lo vivimos en la fe, pero se puede observar. Hay personas que tienen una vida íntegra de santidad muy elevada. Bueno, ahí vimos, esto no es solamente el resultado de su esfuerzo ascético personal. Acá hay algo más que lo ha llevado. Toda la vida mística, por ejemplo, es evidente en este caso, ¿no? Bueno, yo diría un poco, inspirándome en la Gaudium Spes, en el versículo 22, dice, no lo dice directamente, así yo me inspiro nomás en esto. Dice, por lo tanto, el creer no es un sentimiento vago, un mero sentimiento piadoso, sino que termina en un estar íntimo de acuerdo con Dios. O sea, el creer es estar íntimamente de acuerdo con Dios para realizar, junto con el hombre, la historia de el espíritu, la historia de salvación, a fin de que el hombre comprenda su altísima vocación, dice la Gaudium Spes. Muy bien, estimados amigos, por hoy muchísimas gracias y ya les compartiremos también el texto.